unánime, por favor, estos dos versículos en Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros estamos viviendo en este mes en particular una época, una temporada muy especial. Siempre las temporadas y los días que nosotros hemos apartado y otros han apartado, que usamos como costumbre para celebrar a nuestro Salvador en una faceta de su ministerio, nos emociona y es muy importante. Y es cierto, hermanos, que el mundo se ha aventajado de estos días y los han comercializado mucho. Por ejemplo, hoy en estos días, que es el tiempo de la Navidad, ya vemos las luces, los papeles brillantes, los Santa Claus, los árboles navideños, las campanas y tantos otros adornos e instrumentos y parte de la creación de Dios que nosotros usamos para conmemorar este día. Ya podríamos estar aquí disputando sobre si es correcto o no es correcto, pero la Biblia nos enseña algo muy importante que no debemos entrar en y debemos evitar las genealogías y las cuestiones necias y insensatas que engendran contiendas. Algunas cosas simplemente no vale la pena de hablar de ellas, aunque podemos meditar y podemos investigar y podemos ver que el origen de algunas cosas quizás tenían su origen en una religión mala. Pero mi opinión, hermanos, es que Satanás ha tomado la creación de Dios y la ha trastornado y la ha torcido de tanta manera, y ya es tiempo que nosotros tomemos lo que Satanás ha tomado de su creación y la usemos para la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que yo hago con respecto al tiempo de la Navidad, al respecto del tiempo de la Semana Santa y otros días, hasta que todos los días que nosotros celebramos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, son días que tienen su procedencia en las religiones y en culturas paganas. Y entonces lo mismo en cuanto quizás a algunas cosas que se usan en cuanto a nuestra celebración de Cristo Jesús. Pero después de todo, hermanos, aún el mismo día que celebramos, Cristo no nació el día 25, es muy fácil de probar esto, aún con las Escrituras, no nació el 25 de diciembre, pero yo no tengo nada, porque después de todo, no adoramos el día, adoramos a la persona a cuyo cumpleaños estamos celebrando hoy día. Y no adoramos el árbol, y no adoramos los adornos, y no adoramos esta temporada, sino más bien nosotros adoramos y amamos a quien estamos celebrando durante esta temporada. Entonces, en esta noche, a pesar del hecho, no entro en el asunto en esta noche, si creemos o no creemos en un árbol navideño. No voy a discutir eso con nadie, nunca lo he hecho, no voy a comenzar ahora. Pero yo quiero hablarles del árbol navideño de Dios. Porque aunque muchos no usan el árbol navideño, que está bien conmigo, Dios sí tiene un árbol navideño. Y Él habla de ese árbol navideño aquí en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando Él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Parte de la creación de Dios, igual como un árbol navideño de cedro es madero, entonces la cruz fue hecho de un árbol. No sabemos qué clase de árbol, pero este fue el árbol navideño de Dios,
de que vamos a ver en esta noche. Y como mencioné, hay mucha contención sobre el árbol navideño, pero también hay mucha contención sobre esta palabra madero, porque aquí no dice cruz. Pero la palabra madero aquí viene de una palabra griega que es stauros. Stauros, que significa una estaca o un palo erigido, pues ahí y es lo que es. Ahora, la cruz tomaba diferentes formas en el tiempo de Cristo Jesús. Algunos fueron colgados en una estaca, solamente un palo en la tierra. Y también otros fueron crucificados en un madero, en una forma de una cruz que era más que una cruz, más bien como una X, y fueron crucificados en este tipo. Otros, y como nuestro Señor y los dos ladrones que fueron crucificados junto con él, así según la tradición y según los teólogos de la palabra de Dios, en aquella época fueron crucificados nuestro Señor en un madero que tomaba la forma de una cruz, como una T. Y entonces hay mucha contención sobre el significado de lo que es el madero aquí. Yo lo he nombrado el árbol navideño de Cristo Jesús, porque Dios mandó a su Hijo para morir en su árbol navideño unos 33 años más tarde. La crucifixión en la palabra de Dios no tenía su origen en la religión judía, sino era una de las muertes peores que había. De hecho, era un método de muerte reservado para los peores de los criminales. Los que habían pasado ya la raya de todo fueron reservados para morir por este medio. Y normalmente murieron por medio de asfixiación y la pérdida de su sangre, y se no murieron para cierto tiempo. Entonces los soldados rompieron sus pies y sus piernas y ellos murieron aún más rápidamente. Este método de la crucifixión, matando los criminales, y los peores, no todos criminales murieron en una cruz, pero los peores de los criminales fueron destinados para esto, fue tomado por los griegos y los romanos de los fenicios. Así entendemos que tiene su origen con los fenicios. Y si uno estudia la palabra de Dios, vemos que los fenicios, los de Tiro y Sidón, eran de los peores y más feroces de los soldados en aquel entonces. Entonces, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes el árbol navideño de Jesús, la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos enseña que la salvación viene por medio de la predicación de la cruz, el árbol navideño de Cristo. En 1 Corintios 1, 17 al 18, y también en el versículo 21, alude dos veces que la predicación de la cruz resulta en la salvación de mucha gente. En Gálatas 6, capítulo 14, Pablo dijo que a Dios le librara de gloriarse en otra cosa que la cruz de Calvario, que era diseñado para reconciliar al hombre con Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, el versículo 16, la palabra de Dios dice estas palabras cuando habla de la cruz de Calvario. En capítulo 2 de Efesios, versículo 16, dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz de Calvario, cuando Cristo murió, mató las enemistades, cumplió con toda la ley, y por medio de su muerte en la cruz hace reconciliación nosotros con Dios. Sin la cruz, sin la muerte de Cristo en la cruz, no hay reconciliación. Luego en Colosenses capítulo 1, el versículo 20, la Biblia dice que la paz viene por medio de la cruz, donde dice la palabra de Dios en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos. ¿Y qué fue el efecto? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, en este sentido, si vamos a nombrarlo el árbol navideño de Dios, es muy importante que nosotros miramos lo que significa ese árbol. Notamos primeramente que en nuestro texto, la Biblia dice en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La primera cosa que notamos acerca del árbol navideño de Dios, que es la cruz de Cristo Jesús, es que fue un árbol de maldición. Dice la palabra de Dios, maldito todo el que es colgado en un madero. Como decía, no todos los criminales tenían que sufrir. Yo estaba pensando que a lo mejor Acán fue crucificado en una cruz o colgado en una cruz después de que fue apedreado. Algunos lo fueron, pero Acán no lo fue. La Biblia dice que solamente le apedrearon a él y su familia, que eran cómplices en su pecado, cuando tomó el lingote de oro y la plata y el manto babilónico. Entonces los apedrearon y luego los quemaron y amontonaron un gran pilón de piedras sobre ellos. Pero el costumbre de esto es hallado en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio, el capítulo 21, encontramos Moisés escribiéndonos estas palabras respecto a la cruz de Cristo Jesús, que en esta noche denominamos el árbol navideño de Dios. En el capítulo 21, comenzando con el versículo 22 al 23, la Biblia dice en el versículo 21, en todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, hablando de un hijo contumaz y rebelde que no quería arrepentirse, y así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora fíjese lo que dice de la cruz. Y si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y luego lo colgares en un madero, o lo colgares en una cruz, después que lo haya apedreado, él dice, la palabra de Dios, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado, y desde la cosa en que es colgado uno hasta la tierra que toca el instrumento en que es colgado, esto es contaminado si le deja pasar la noche. Y él dice, y así no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces en Hebreos capítulo 12, versículo 2, la Biblia nos dice, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual menospreció el oprobio de la cruz. Cuando él fue colgado en la cruz, él llegó a ser una persona maldecida por Dios. Es por eso en la sexta hora ya cubrió toda la tierra, las tinieblas, y a la novena hora, creo que la Biblia dice, él exclamó con angustia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, y él sufrió la maldición de los condenados en la cruz de Calvario para nosotros. Él llegó a ser uno de los peores de los criminales, según lo que enseña la palabra de Dios, porque no solamente cargó en él sus y mis pecados, pero la Biblia dice que él fue hecho pecado por nosotros. Entonces la Biblia dice que en cuanto a la maldición de la cruz, es maldito no solamente por el costumbre, pero también es maldito por la ley. En Gálatas capítulo 3, los versículos del 10 al 12, la Biblia dice, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice él que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces fue un árbol de maldición, maldito por el costumbre, maldito por la ley. Muchos confían en la ley, confían en la moralidad de la ley, confían en las partes ceremoniales de la ley. De hecho, la Biblia nos enseña hay 5 propósitos de la ley, y entre esos propósitos no es la fe, y no es la salvación, y no es la redención tampoco. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 19, que uno de los propósitos es para que toda boca se cierre y no puede ofrecer excusa delante de Dios por qué hizo lo que hizo. De hecho, los terroristas y los demás criminales y los que no han aceptado a Cristo por X razón, no van a poder abrir la boca y ofrecer a Dios ninguna excusa, ningún pretexto, según la palabra de Dios. La ley les condena. En Romanos 3, 19, la Biblia dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, hablando de la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que primero toda boca se cierre. Y luego, segundo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, en esta cruz donde Cristo fue hecho una maldición por ti y por mí, lo que llamamos el árbol navideño de Dios, entonces Él pagó y satisfizo la ley, las demandas de la ley. Él vivió sin pecado. Nunca ni una vez en toda su vida terrestre aquí en la tierra hizo algo en contra de la ley. Él guardó todos los mandamientos, tanto morales como ceremoniales, a la letra de la ley. Y entonces Él satisfizo el juicio de Dios y la condenación de la ley viviendo con nosotros. Toda boca será cerrada y todo está bajo el juicio. Esos son 2 propósitos de la ley. El otro propósito se encuentra también en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos revela el pecado. La ley nos revela que estamos condenados. La ley nos revela que no tenemos excusa ni pretexto delante de Dios. La ley nos revela que no podemos ser salvos por guardar la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. También por la ley el pecado llega a ser sobremanera pecaminosa. Sin la ley es pecado que condena. Pero con la ley el hombre lleva a ser sobremanera pecador delante de Dios. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 13, la Biblia dice estas palabras. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, hablando de la ley, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento de la ley, no harás esto, no harás aquel, guardarás y guardarás aquel. Él dice que por lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser ¿qué? Sobremanera pecaminoso. No solamente esto, el quinto motivo por la ley, primero para que toda boca se cierre, para que todos quedemos bajo el juicio de Dios, justamente para que sepamos que somos pecadores y hemos pecado contra Dios, y para que el pecado de nuestra vida llegue a ser conocido como un pecado sobremanera en nuestras vidas. Pero también la ley tiene otro propósito. Se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 24, cerca de nuestro texto. En el versículo 24, Gálatas 3 dice de esta manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayuda. ¿Y qué hace un ayuda? Cuida, protege, alimenta, entrena, adiestra
y todo. Para que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe y no por la ley. Hermanos, la ley nos enseña que somos pecadores. La ley nos enseña que no tenemos excusa por nuestro pecado. Muchas veces nosotros decimos y reclamamos, pues así soy yo. Yo no puedo vencer ese pecado. Los que se entreguen a la lascivia, los que se entreguen a los pecados sexuales, a la pornografía, a la bebida, a la droga, dice, yo así soy yo, así pues nací, así yo voy a ser. Hasta que los homosexuales dicen, así yo nací. ¿Sabe qué? Nadie es nacido un homosexual. El hombre se hace homosexual. Y la razón que se hace así es porque rehúsa reconocer a Dios en su vida y Dios les entrega a ese pecado, a esa lascivia. Pero el hombre va a ofrecer tantas excusas, pero la ley nos enseña que no tenemos excusa, porque hemos violado, hemos quebrantado la ley de Dios y quedamos bajo el juicio de Dios. Y nosotros sabemos que por la ley que hemos pecado y hemos pecado gravemente, hemos pecado de tal manera que somos condenados. Dice la palabra de Dios en Juan 3:36, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha rehusado creer en el unigénito nombre del Hijo de Dios. En otro lugar la Biblia dice que en él cree ya no es condenado, mas el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Entonces, pero la ley es nuestro ayo que nos trae a Cristo. No solamente habla de lo que Cristo hizo por nosotros, pero nos habla de lo que Cristo quiere hacer por nosotros. La ley presenta la justicia absoluta y perfecta de Dios y las demandas de Dios. En Cristo Jesús, la ley nos enseña que Él se hizo pecado por nosotros. Isaías 53, son los 3 capítulos antes de la lectura en esta noche. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, Él es nuestro ayo. La ley es nuestro ayo para traernos a Cristo. Entonces, el árbol navideño de Cristo, la cruz de Calvario, fue un árbol de maldición. Él, hecho maldición, como la Biblia dice, por nosotros, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. No solamente es el árbol, la cruz fue un árbol de maldición, pero segundo notamos que fue un árbol de sustitución. Cristo hecho por nosotros maldición. Él no fue hecho maldición por sí mismo. Él no fue hecho maldición porque él había violado la ley de Dios. Él no había sido hecho una maldición porque no cumplió con la ley. Todo al contrario, hasta sus peores enemigos no hallaron falta en él. Y ellos dijeron, ninguno ha hablado con este hombre. Aún delante de Pilato, cuando le entregaron por falsedades y acusaciones falsas, después de examinarle y escucharle y ver y escuchar los cargos en su contra, Pilato dijo, no hallo ninguna culpa, ningún delito en este hombre. Pero a pesar de esto, Cristo fue hecho maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue colgado en un madero, en una cruz, y maldito es el que es colgado en un madero. Este árbol fue un árbol de sustitución. Cristo hecho por nosotros maldición. En Juan, cuando él vino en la escena y Cristo estaba para comenzar su ministerio, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Muchos estaban arrepintiéndose y creyendo en Él que había de venir, pero de repente Él alzó sus ojos y vio a Cristo acercándose a sí mismo, y cuando Él vio a Cristo, Dios habló con Él, y Él reconoció quién era, y Él dijo, ¡he aquí!
Presten atención. He aquí el Cordero de Dios que quita el mundo, el pecado del mundo. Por eso Él fue hecho pecado por nosotros, maldición por nosotros, para quitar este pecado de este mundo. En el libro de Isaías, ahí en este capítulo de la profecía de nuestro Salvador y todo lo que hizo por nosotros, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 53, versículos 4 al 6, de esta manera: ciertamente cuando Él fue hecho sustitución por nosotros, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La cruz de Calvario fue una cruz, fue un árbol de sustitución. Cristo hecho por nosotros maldición. Fue el Cordero que sustituyó y tomó nuestro lugar. ¿Por qué lo hizo? No tenía que hacerlo. Es Dios. Dios no nos debe nada. ¿Por qué lo hizo? Juan capítulo 10 nos enseña que Él lo hizo con el propósito de salvarnos y reconciliarnos consigo mismo. Él lo hizo con propósito y Él lo hizo voluntariamente. En Juan el capítulo 10, comenzando con el versículo 15, Él dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas. Luego en el versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo hizo esto por su propia volición, por su propia voluntad, y con el propósito de arrimarnos, de reconciliarnos consigo mismo. Él lo hizo por amor. No porque le éramos tan amados, o tan amables, o tan provocativos como una persona digna de ser amada. Nosotros habíamos dado a Él nuestra espalda. Nosotros habíamos seguido la corriente de este mundo y no éramos de Él, éramos hijos de ira y no hijos de Dios. Pero la Biblia nos enseña, segundo a los Corintios capítulo 8, el versículo 9, de esta manera: pero ya conocéis, según la palabra de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo el dueño del universo, se hizo pobre, siendo Él que dio la vida que tú y yo poseemos. Él se hizo pobre, siendo rico a vosotros, se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Romanos capítulo 5, los versículos del 5 al 6 nos enseña estas palabras. Versículo 6 en adelante: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Todavía en la debilidad, en las garras del pecado, todavía propenso a pecar, todavía sin la habilidad de no pecar, todavía en esta condición, la Biblia nos enseña que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Luego pone dos ejemplos. Él dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero Él no murió por nosotros siendo justos. Él fue justo, pero nosotros no éramos justos. Éramos injustos según la palabra de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero Él murió por nosotros siendo nosotros injustos. Con todo, pudiera existir que alguna persona osara morir por el bueno, pero Él no murió por nosotros porque éramos buenos. Él murió por nosotros porque éramos malos, hermanos.
La Biblia dice que nacimos en el pecado. ¿Sabes lo que tú haces desde el momento que naces hasta que conoces a Cristo? Se puede resumir en una palabra. Pecas. Pecas. Todas nuestras justicias, dice la palabra de Dios, son como trapo de inmundicia. Sí son justicias, son cosas buenas, pero no nos ganan el cielo, no nos ganan el favor de Dios, porque son hechas con el motivo incorrecto y no son hechos en el Espíritu y no son hechos por Dios, quien es puro e inmaculado y sin pecado. Él lo hizo por amor. Luego dice en el versículo 8 más, Dios muestra su amor para con nosotros. Lee este versículo, que se grabe en tu mente. Yo leí tanto este versículo después de que yo fui salvo, que lo memoricé sin darme cuenta. Podría citarle muchos más, simplemente porque me enamoré de la palabra de Dios y el amor de Dios. Y él dice, más Dios muestra su amor. Aunque uno muriera por el bueno, aunque uno muriera por el justo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún siendo sus enemigos, aún dándole nuestras espaldas, Cristo murió por nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por voluntad y propósito de reconciliarnos. Por el gran amor con que Él nos amó. Escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Compartí con la misión en Magiscal, sino en la mañana. El amor de Dios es tan grande, tan sublime, tan profundo, tan alto y tan ancho y tan grande, que hay solamente 3 palabras que pueden describir el amor de Dios, y esas palabras son de tal manera. No hay otra expresión que puede describir el amor de Dios. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por gracia. Vayan conmigo con su servidor al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 2, el versículo 9, nos habla de la gracia de Dios por nosotros. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, el capítulo 2 del libro de Hebreos, de esta manera. Dice así, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Él tomó el estrado de los ángeles. Se hizo menor de que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Lo que Él hizo por nosotros, murió por nosotros, fue el cordero sacrificial. ¿Para qué? Noten ahora. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él gustó tu y mi muerte. Fue un árbol de sustitución. Cristo hecho por nosotros maldición. Nuestro texto dice, maldito el que es colgado en un madero. Él fue colgado en un madero de maldición. Fue colgado en un árbol de sustitución. Y fue colgado en el árbol navideño de Dios, en un árbol de redención. La Biblia dice, nos redimió. Nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición. Nacimos bajo la maldición. Nacimos siendo enemigos de Dios. Nacimos sin poder escoger lo bueno, solamente lo malo. Pero la Biblia dice que Cristo nos redimió, nos ha rescatado de la maldición para redimirnos a Dios. La palabra redimir viene de una palabra que significa librar mediante de un pago. De esta palabra es la palabra agorazo, que significa comprar en el mercado. Y sabe que cuando Cristo fue a la cruz y nos redime en la cruz de Calvario, estábamos viviendo en el mercado del pecado. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo.
anduviste conforme al príncipe de la potestad del aire, el Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, que es la muerte, y resulta en muerte de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero luego el siguiente versículo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos exgorazó, nos rescató, nos redimió, aún estando metidos y hundidos en los fangos, en el fango del pecado de este mundo. Entonces, cuando hablamos de redención, estamos hablando esta palabra de que Él nos compró, aún siendo pecadores. Pero luego hay otra palabra que se traduce redención. Él nos redimió. Él nos exagorazó. Exagorazo es otra palabra que significa comprar en el mercado. Pero va un paso más allá. Nos compró en el mercado, pero también nos sacó del mercado del pecado. Nos compró estando en el pecado, siendo incapaces, siendo débiles, siendo ajenos a los pactos de Dios. Él nos redimió, Él pagó el precio por nuestros pecados y nos redimió. Pero no solamente nos redimió, y nos levantó, nos sacó del pecado, nos sacó del fango del pecado, nos sacó y nos liberó de la condenación. Es por eso, hermanos, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Sí, vivimos en un día cuando muchos creen que el punto culminante de la Navidad es emborracharse, tomar un licor o un vino o algo así y portarse como un loco o algo así. Piensa que esto es celebrar la Navidad. Pero no lo es, hermanos. Dios nos ha redimido del pecado. Nos redimió estando en el pecado, pero no para dejarnos en este fango que nos estaba hundiendo más y más hasta que nos asfixiáramos y nos hundiéramos hasta la muerte. Él nos rescató, nos redimió estando en esta condición, pero luego nos levantó y nos sacó de este mercado y puso nuestros pies sobre la roca firme, quien es Cristo Jesús. Y nos dio vida nueva. No solamente cuando Él nos redimió siendo aún pecadores, y nos redimió sacándonos del pecado. Algunos dicen, ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues ¿sabe qué, hermanos? Dios cambió mi querer. Hay cosas que ya no quiero. Y cuando peco y estoy consciente de estos, me siento mal, no quiero. Pero la debilidad de la carne muchas veces nos lleva. Pero Dios cambió nuestro querer, nos ha sacado del mercado de pecado. Pero no solamente esto, nos ha puesto en libertad. ¿Qué exige de uno cuando es salvo? Nada. No exige nada. Te pone en libertad. Te ha redimido. Te ha rescatado de la condenación. Te ha dado la vida nueva. Te ha dado el Espíritu Santo, quien es tu guiador, tu consolador, y el que te enseña y te conduce a toda la verdad. Por eso no nos sentimos bien cuando pecamos, aún no conociendo las Escrituras. Hay una palabra que se traduce de lutro, redimir, que significa poner en libertad. Cuando Él te redimió, te sacó del pecado, no te dijo que tienes que ser un predicador, no te dijo que tenías que ir y hacer algo para Él. Te puso en libertad.
La Biblia nos enseña del eunuco, el tesorero de Etiopía. Cuando él quiso ser bautizado, Felipe le dijo, cuando él le dijo, aquí hay algo que impide que yo sea bautizado, él dijo, bien pues, si crees de todo corazón. Y dije, yo creo, de todo corazón. Y Felipe le bautizó. Y ambos ascendieron del agua. El Felipe fue arrebatado por el Espíritu, se fue a otro lugar para predicar. Pero el eunuco estaba ahí en su carreta, en la caravana, regocijándose. Todo día rumbo a casa, a Etiopía, para continuar sus deberes como tesorero de Candace, reina de Etiopía. Y la Biblia dice que él fue por su camino. No le llegó un libro de reglas. Cuando Dios me salvó, igual como Él te salvó a ti, ¿cuáles cosas sabíamos que debemos hacer como cristianos? Éramos totalmente ignorantes. Nos puso en libertad. Una buena ilustración de la libertad que tenemos en Cristo era la curación, la sanidad de los 10 leprosos. Hubo 10 leprosos. Y Cristo les preguntaron, ¿qué queréis que yo os haga? Y ellos dijeron que seamos sanados de esta lepra. Lepra es un símbolo del pecado, de lo malo que tú y yo somos. No hay ningún medicamento que puede curarlo. Controlarlo hasta cierto punto, igual como pastillas y otras cosas psicológicas pueden controlar nuestra mente y evitar que hagamos cosas que estamos propensos a hacer, pero no nos puede controlar, no nos puede curar. Y no hay medicamento que cure. Todavía está residente y puede brotar en cualquier momento. Pero él, cuando les sanó, ellos se fueron para hacer el sacrificio que normalmente harían, como testimonio de lo que Cristo había hecho. Pero Cristo no les dijo esto. Pero entre ellos había uno, todos libres, de ir a donde quiera. Todos libres para volver y preguntar a Cristo, ¿cómo es que lo hiciste? Todos libres para volver y hincarse delante de Dios y darle gracias. 10 fueron sanados. Pero en su trayectoria de salida, uno se dio la vuelta y volvió a Cristo voluntariamente. No porque Cristo le pidió, no porque fue obligatorio. Cristo le había puesto en libertad. Él volvió y cayó delante de Cristo postrado y le dio gracias. Y Cristo simplemente le dijo, me imagino su corazón triste, su corazón agonizándose un poco, quizás ya con lágrimas en sus ojos. Y él dijo, no sané 10. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los 9? Solamente tú eres el único que aprovechó la libertad para seguirme, para agradecerme. Hermanos, cuando este árbol navideño de Cristo fue un árbol de redención, nos compró siendo aún pecadores. En mis manos ningún precio traigo, solamente a tu cruz me aferro. Nos compró siendo pecadores, siendo enemigos, siendo oprobio, siendo impíos, desagradecidos, desventurados. Nos compró en este estado. Pero luego a comprarnos, nos levantó. No recuerdo el cargo que cayó de tus hombros esa noche, que confiaste en Cristo. No pudiste explicarlo. Pero algo cambió. Te sentías diferente. Te sentías más liviano, menos cargado, menos preocupado. Porque ahora estabas en Cristo, pero luego te puso en libertad. Cada uno de ustedes
Cada uno de nosotros elige lo que vamos a hacer con Cristo. Él no nos forza. Pero nueva criatura somos. ¿Y qué más podemos hacer? Era un árbol de redención. Pero luego, por último, era un árbol de bendición. Dice en el versículo 16, el versículo capítulo 3 del libro de Gálatas: maldito todo el que es colgado en un madero. Llegó a ser una maldición por nosotros. Llegó a ser nuestro sustituto, hecho por nosotros, maldición. Nos redimió en ese árbol de redención, pero también nos bendijo. Este árbol navideño de Cristo, esta cruz maldita, trae una bendición. Es lo que dice aquí en el versículo 14: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nos dio justicia, nos hizo justos, nos justificó. ¿Sabe qué pasa cuando Dios nos justifica? Él cuenta la justicia de Cristo, que es pura e inmaculada e intachable, sin tacha ninguna. Él cuenta y pone a tu cuenta y mi cuenta, al poner nuestra fe en Él como nuestra justicia, siendo nuestro sustituto. Así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Llegamos a ser hijos de Dios, hermanos. Bendición de Dios. Por medio de este árbol que fue un árbol de maldición, un árbol de sustitución, un árbol de redención, llegó a ser una bendición, justicia. Dios pone a tu cuenta y llegamos a ser sus hijos. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, a los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron, más a todos los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hechos hijos de Dios por la redención y la maldición, la sustitución que Cristo vino a hacer por nosotros. Él nos trajo la justicia, nos trajo y nos hizo hijos de Dios. Es algo que es disponible a todos para que la bendición de Dios alcanzase a los gentiles, a todos los demás. Ya estaba intentando alcanzar a los judíos, faltaban solamente los gentiles. Ahora, por medio de la misma cruz, que es una bendición para el judío que cree, también es una bendición para el gentil que cree y al pecador que cree. Es disponible a todos. Pablo dijo: fiel es esta palabra, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el principal. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 la Biblia dice: Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. En el capítulo 2 de 1 Timoteo versículo 4 dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La bendición de Dios de este árbol es disponible a todos y es al alcance de todos. En Romanos capítulo 3, versículo 25, la Biblia dice estas palabras: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nadie que Dios no quiere salvar. Y no hay nadie que no puede salvar. El árbol navideño de Cristo, hermanos. Y cuando tú ves ese árbol en tu sala, o donde quiera que lo ves, no ves el árbol como algo en contra de Dios, porque Dios creó ese árbol.
Satanás lo ha usado mal comercializando la Navidad. Muchas personas lo usan mal, sin darse cuenta quién hizo ese árbol. Pero al ver el árbol, recuerda, Cristo murió en un árbol, pero no tan decorado, no tan bonito, en la forma de una cruz, en un madero. Él fue hecho una maldición. Gustó tu maldición, gustó tu muerte. Él fue hecho tu sustituto. Él murió en tu lugar. Él pagó la pena que tú debes. Pagó la deuda que tú y yo debemos. Pero cuando ves ese árbol, recuerda que por medio de aquel que murió en esta cruz siendo una maldición y un sustituto, Él te ha reconciliado con Dios. Te ha comprado, te ha dado la salvación, el perdón que te ha puesto en libertad. Y tú eres libre, seguirle o no seguirle. Tú eres libre, adorarle o ignorarle. Pero te beneficia que le ames, que le sigas, que le adores. Y cuando tú ves ese árbol, recuerda la bendición que Dios quiere darte a ti. No adoramos un niño, un pesebre. Adoramos un Salvador que vino a este mundo, murió en nuestro lugar, fue llevado a la cruz. Allí fue hecho maldición, sustitución para redimirnos, para traerte a ti y a mí la bendición de la salvación, la bendición de redención, la bendición de vida eterna, la bendición de la gloriosa esperanza del creyente estar con Cristo por toda la eternidad. Esa es la bendición que Él quiere compartir con nosotros. Y eso es el significado del árbol navideño de Cristo Jesús. Vamos a inclinar las cabezas, cerrar los ojos. Voy a pedir que la mano Miguel venga y asuma el Padre del resto de él. Una vez que estamos con los rostros inclinados y con los ojos cerrados, hay una gran verdad dentro de todas estas verdades que hemos escuchado. Y esta, hermanos, tiene que ver con nuestra verdadera adoración a Dios, con nuestra verdadera adoración al Creador y al dador de la vida. Jesús, el único Hijo de Dios por sobre todas las cosas. Él merece nuestra adoración. Al fin y al cabo, recuerda que Él anda buscando adoradores. Y si nos ha puesto en libertad, nos ha puesto en libertad de escoger. Aunque realmente estamos tan comprometidos con Dios que no tendríamos otra opción. Y aunque la opción se maneje como tal, aún así en ellos somos bendecidos por Dios. ¿Por qué no le decimos a la gente,
en estos días festivos o en estos días próximos de Navidad, ¿por qué no le decimos a la gente que Jesús puede ser su Salvador? Queremos testimonio de ese Salvador que tenemos en nosotros para testimonio a ellos. Padre, gracias por darnos el tiempo para meditar en esta palabra tuya, que nos ha llevado, Señor, por un recorrido para recordar lo que fuimos y lo que ahora somos a través de Jesucristo. Fuimos y que ahora tu gracia nos ha alcanzado y tu bendición de salvación y de perdón de pecados ha llegado a nuestras vidas. Gracias por alcanzarnos como pecadores y creemos que el propósito tuyo es que toda la gente sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Ayúdanos y úsanos para que, Señor, estos propósitos puedan cumplirse y que nosotros, Señor, tomemos parte activa en este propósito. Nos has rescatado, nos has redimido. La verdadera libertad que hemos conocido descansa en este sacrificio. A veces no entendemos la magnitud y el alcance, pero ayúdanos a tomarle el valor adecuado a este sacrificio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención a la